Aviso importante. Esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. Y si te dijera que lo que todos llaman un cometa, ¿no lo es? Tal vez me tomarías por loco, o pensarías que he visto demasiadas películas de ciencia ficción. Pero si estás escuchando esto, es porque necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. No puedo darte mi dirección ni detalles precisos de dónde estoy, pero puedo contarte lo que viví. Y créeme, después de escucharlo, ya no verás el cielo de la misma manera. Me llamo Raimundo. No es el nombre que verás en ningún documento, porque sé que si esta historia se hace pública, querrán silenciarme. Todo empezó una noche tranquila, en un pueblo pequeño del interior, donde las luces de la calle se apagan temprano y el cielo queda tan claro que puedes contar las estrellas. Esa noche estaba afuera, apoyado en la vieja baranda de madera de mi casa, disfrutando del silencio. De repente vi una luz muy intensa, blanca, con un leve tono azulado, moviéndose en el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero la luz no caía, avanzaba en línea recta, hasta que empezó a hacer algo que ningún cometa o meteorito podría hacer: zigzaguear. Se movía como si estuviera buscando algo, como un insecto inspeccionando el aire. Sentí una presión rara en el pecho, como si el aire se volviera más denso. No había sonido, pero algo vibraba a mi alrededor. Saqué el teléfono para grabar, y justo en ese momento, la pantalla se volvió negra. No se apagó, no. Simplemente dejó de mostrar nada, como si hubiera muerto. La luz se detuvo, flotó en el mismo punto por varios segundos, y luego hizo algo que me dejó helado. Giró en dirección contraria a una velocidad imposible. Fue entonces que sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esa no era la primera vez que la veía. La última vez que apareció, yo era apenas un niño. Tenía 9 años y recuerdo claramente haber salido al patio de noche, atraído por esa misma luz. Lo que pasó después es un hueco en mi memoria. Desaparecí durante 3 horas. Cuando volví, mis zapatos estaban cubiertos de un polvo metálico y mis padres juraban que mi piel olía a ozono. Nunca hablé de eso. Nunca, hasta hoy. Esa noche, mientras observaba la luz en el cielo, los recuerdos de mi infancia comenzaron a regresar como golpes secos. Imágenes cortas, fragmentadas, como si fueran pedazos de un sueño roto. Vi una sala blanca, sin esquinas, con una luz que no venía de ninguna lámpara, sino de las paredes mismas. Sentí manos frías tocando mi cabeza, pero no eran manos humanas. Eran más largas, delgadas, casi translúcidas. Parpadeé fuerte para apartar esos recuerdos y volví a mirar al cielo. La luz seguía ahí, suspendida, como si supiera que yo la observaba. Entonces empezó a cambiar de color. Azul, luego verde, luego un rojo tan profundo que parecía quemar la vista. Y en ese instante, todo el sonido del pueblo desapareció. Los perros dejaron de ladrar. El viento se detuvo y hasta el zumbido lejano de los cables eléctricos se apagó. Me quedé completamente solo con esa luz. Sentí que me estaba llamando, no con palabras, sino con una especie de eco dentro de mi mente. Quise dar un paso hacia adelante, pero mis piernas temblaban. Fue entonces cuando recordé la pregunta que me hice de niño y que aún no tenía respuesta. ¿Por qué me eligió a mí? La luz comenzó a moverse lentamente hacia el horizonte, pero antes de irse, hizo un destello tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, vi que en el suelo, justo frente a mí, había una marca circular, perfecta, quemada en la tierra. Me agaché para tocarla y sentí calor, como si algo muy pesado y muy caliente hubiera estado ahí hace apenas unos segundos. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Yo, más joven, dentro de aquella sala blanca, con esas figuras a mi alrededor. Y algo más, una sombra enorme detrás de una pared transparente, observando todo. Durante días intenté convencerme de que aquello había sido solo un fenómeno atmosférico, una ilusión óptica, cualquier cosa que me ayudara a seguir con mi vida. Pero en el fondo yo sabía que no. Y esa certeza se volvió aún más fuerte cuando, una semana después, vi en las noticias que un astrónomo aficionado había captado imágenes de un cometa inusual, que cambiaba de velocidad y trayectoria de forma inexplicable. El mismo que yo había visto. Fue entonces que me hice otra pregunta, una que me aterra responder. ¿Sabes por qué está regresando?
Pasaron los días y la noticia empezó a ganar fuerza en las redes. La mayoría lo trataba como un simple fenómeno curioso, un cometa raro que los científicos aún no habían catalogado. Pero yo sabía que no era un cometa. Lo que vi aquella noche, la forma en que se detuvo en el aire, la manera en que cambió de colores, nada de eso era natural. Raimundo, un viejo amigo que trabajó muchos años como operador de radio en barcos pesqueros, me llamó una tarde. Su voz estaba tensa, como si estuviera controlando el miedo. Me dijo que había captado interferencias extrañas en la frecuencia marítima. Eran pulsos rítmicos, perfectamente espaciados, que coincidían con la misma hora en que ese cometa aparecía en el cielo. No son señales de tormenta, me dijo. Esto es otra cosa. Cuando le pregunté qué quería decir, hizo una pausa larga y respondió en voz baja. Es un patrón. Como un mensaje. Esa noche fui a su casa. Raimundo tenía una grabadora vieja conectada a una antena improvisada en su patio. Reprodujo la cinta y escuché los pulsos. Al principio, parecían simples interferencias. Pero después de unos segundos, comencé a notar un ritmo. Era como si estuviera escuchando una especie de código, repetitivo, insistente. Le pregunté si había intentado descifrarlo y me dijo que sí, pero que lo que había encontrado lo había dejado inquieto. Sacó una libreta y me mostró unas letras escritas en lápiz, organizadas en grupos. Según él, si transformabas los pulsos a código Morse y luego a texto, aparecía una frase en un idioma que no conocía. Sin embargo, había una palabra en medio que estaba en portugués. Preparar. Ese detalle me dejó helado. ¿Preparar para qué? ¿Y por qué yo sentía que tenía algo que ver conmigo? Raimundo me contó que había escuchado algo parecido en 1986, cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Pero en ese entonces, la señal era débil y desapareció rápido. Esta vez, en cambio, estaba aumentando en intensidad cada día. Antes de irme, me advirtió algo. Si esto es lo que creo, no está viniendo a pasar de largo. Está viniendo a quedarse. Aquella frase no me dejó dormir. Me quedé horas mirando por la ventana, esperando ver la luz otra vez. Y cuando finalmente apareció, más brillante que nunca, sentí que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, mientras observaba aquella luz intensa cruzando el cielo, algo extraño ocurrió. No era solo su brillo anormal, ni el cambio de colores, sino la sensación física que me provocaba. Era como si una presión invisible se asentara sobre mi pecho y mi respiración se volviera más pesada. Mis manos comenzaron a sudar y un zumbido sordo llenó mis oídos, como si el mundo a mi alrededor se hubiera reducido a un eco constante. Raimundo me llamó justo en ese momento. Su voz sonaba agitada. «Está más cerca», dijo sin saludar, y la señal cambió. Me pidió que encendiera la radio y sintonizara la frecuencia que me había indicado antes. Lo hice, y escuché cómo los pulsos habían acelerado su ritmo, casi como un latido acelerado. Entre los ruidos, juraría que escuché algo más. Un sonido agudo, breve, que parecía una especie de llamada. Raimundo me explicó que había estado comparando las grabaciones con otras señales históricas, incluidas las captadas por radioaficionados durante avistamientos ovni en diferentes países. La coincidencia era perturbadora. Esa misma secuencia había sido reportada en Argentina en 1995, en un caso donde varios pescadores desaparecieron sin dejar rastro. «No creo que sea coincidencia», dijo Raimundo. «Y si mi cálculo es correcto, mañana pasará justo sobre nosotros». Me quedé inmóvil, mirando por la ventana. La luz seguía moviéndose lentamente, pero no parecía seguir una trayectoria natural. De repente se detuvo por completo, como si flotara en el aire. Luego comenzó a descender muy despacio hasta quedar detrás de una colina. No pude evitarlo. Tomé mi linterna, la grabadora y salí hacia allá. El aire estaba frío y cada paso que daba parecía amplificar esa presión en mi pecho. Al llegar a la base de la colina, vi algo que me dejó sin aliento. Un resplandor azul intenso que salía desde la cima, acompañado de un leve zumbido metálico que vibraba en mis huesos. En ese momento, recordé la primera pregunta que me había hecho días atrás y que aún no me atrevía a responder. ¿Y si este cometa no es lo que parece? Lo que vi a continuación comenzaría a darme la respuesta, pero no estaba preparado para lo que vendría. Subí la colina con cuidado, tratando de mantenerme agachado para no ser visto. El resplandor azul se hacía cada vez más intenso, y el zumbido se transformaba en una especie de vibración que podía sentir en mis dientes. Mis pasos eran lentos,
pero mi corazón latía rápido, impulsado por una mezcla de miedo y una curiosidad que no podía controlar. Cuando llegué a la cima, me quedé petrificado. Frente a mí no había un cometa ni nada que se pareciera a una roca espacial. Era una estructura enorme, metálica, de forma ovalada, suspendida a pocos metros del suelo. No tenía ventanas, pero estaba cubierta de líneas luminosas que se movían como si fueran circuitos vivos. En el suelo, alrededor de la nave había marcas circulares quemadas, como si una energía invisible hubiera calcinado la vegetación. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de ozono y metal caliente. De pronto, una de las líneas luminosas de la nave cambió de color, pasando de azul a un rojo intenso. El zumbido cesó, y se hizo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando la parte inferior de la nave se abrió lentamente, revelando un núcleo de luz blanca tan brillante que me obligó a cubrirme los ojos. Sentí un calor suave en la piel. No quemaba, pero se metía hasta los huesos, como si estuviera entrando en mí. De la luz emergió una figura humana, o al menos eso parecía. Alta, delgada, con un traje oscuro que reflejaba destellos azules. No podía ver su rostro, pero tenía la clara impresión de que me estaba observando. Raimundo, que de alguna manera también había llegado hasta allí sin que yo lo notara, se puso a mi lado y susurró: «No te muevas. Creo que sabe quién eres». Yo quería preguntar cómo podía saber eso, pero en ese momento la figura levantó una mano, y el mismo sonido agudo que escuché en la radio retumbó en mi cabeza. No venía del aire, venía de dentro de mí. El sonido dentro de mi cabeza se volvió más claro, como si estuviera formando palabras, aunque no eran en ningún idioma que reconociera. Sin embargo, de alguna manera, las entendía. Era un mensaje directo, como si alguien hablara dentro de mis pensamientos. Decía algo sobre una preparación y una llegada inevitable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La figura seguía inmóvil, con la mano levantada, y cada segundo que pasaba el resplandor de la nave parecía envolvernos más. Raimundo estaba pálido. Lo miré y vi que sus labios temblaban, como si también estuviera escuchando lo mismo. «Está hablando dentro de mi cabeza», susurró. Asentí, incapaz de apartar la vista de aquella silueta. En un instante, el brillo disminuyó, y la figura comenzó a caminar hacia nosotros. No hacía ruido al moverse, y cada paso que daba parecía acortar la distancia de manera irreal, como si el espacio entre nosotros se encogiera. Cuando estuvo a solo un par de metros, pude distinguir que su traje no era un tejido, sino algo vivo, como si estuviera hecho de una sustancia líquida que se adaptaba a sus movimientos. Se detuvo frente a mí, y sin tocarme, extendió la mano abierta hacia mi pecho. Sentí un impulso eléctrico, una descarga que me hizo ver destellos en mi visión. En esos destellos vi imágenes, ciudades humanas, cielos oscuros, luces extrañas en el horizonte, y luego, silencio absoluto. La figura retiró la mano y me quedé jadeando. No entendía qué había sido eso, pero sentía que algo dentro de mí había cambiado. Fue entonces cuando Raimundo me miró con una expresión que nunca olvidaré y me hizo la segunda pregunta, la que quedaría flotando en mi mente hasta el final de todo. ¿Y si no vinieron a invadir? ¿Sino a llevarse a alguien? Esa pregunta de Raimundo se me quedó clavada en la cabeza como una espina. No podía apartarla. ¿Llevarse a alguien? ¿A quién? ¿Y por qué? La figura, como si hubiera entendido exactamente lo que pensaba, giró lentamente su cabeza hacia Raimundo. Un destello cruzó la parte donde deberían estar sus ojos, y él dio un paso atrás, respirando rápido. Yo también retrocedí, pero era inútil. La sensación de estar atrapado en un espacio invisible era real. La luz de la nave se intensificó de golpe, como si respondiera a una orden silenciosa. Alrededor el aire empezó a vibrar de nuevo, y pequeñas partículas brillantes flotaban en el ambiente, como polvo iluminado por un rayo de sol, pero más densas, como si buscaran tocar nuestra piel. Raimundo intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. Yo creo que esto no es para todos. Es solo para... No terminó la frase. La figura alargó la mano hacia él, y sin que hubiera contacto físico, el cuerpo de Raimundo se levantó lentamente del suelo. Sus pies colgaban, sus brazos caían, pero sus ojos estaban muy abiertos.
fijos en la luz que emanaba desde el centro de la nave. Intenté correr hacia él, pero mis piernas se volvieron pesadas, como si estuviera moviéndome bajo el agua. El zumbido creció hasta convertirse en un rugido agudo que parecía desgarrar el aire. En ese instante, la figura me miró de nuevo y sentí un mensaje nítido en mi mente, esta vez en palabras que sí entendía. Él es la clave. La nave comenzó a elevarse lentamente, llevándose a Raimundo consigo. Sus labios se movieron, y aunque no escuché sonido alguno, supe exactamente lo que dijo antes de desaparecer en la luz. No busques respuestas. Aún, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. La nave, la figura, la vibración y Raimundo. Quedé solo en medio de aquel descampado, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de mi respiración acelerada. No había rastro de la nave ni de la figura, y el cielo, como si nada hubiera pasado, estaba otra vez oscuro y tranquilo. Miré al suelo buscando alguna prueba, algo que demostrara que todo aquello había sido real. Fue entonces cuando vi las huellas. No eran de zapatos ni de botas. Eran marcas extrañas, como círculos concéntricos grabados en la tierra, con un patrón tan preciso que parecía dibujado por una máquina. Se extendían en una línea que llevaba justo hasta donde la nave había estado suspendida. Me arrodillé para tocar una de esas marcas. La tierra estaba caliente, como si hubiera sido expuesta a un calor extremo hacía pocos segundos. Sentí un cosquilleo en la punta de los dedos, como si aún quedara una energía invisible allí. No podía quedarme quieto. Tenía que buscar ayuda. Corrí de vuelta al pueblo, pero mientras lo hacía, la duda me carcomía por dentro. ¿A quién iba a contarle algo así? ¿Quién me creería? Al llegar vi a un grupo de vecinos en la plaza. Algunos estaban señalando el cielo, murmurando. Me acerqué y escuché a una mujer decir que había visto una luz enorme sobre el campo, pero que desapareció de golpe. Otro hombre juraba que sintió un temblor bajo sus pies, como si algo hubiera despegado a gran velocidad. Quise hablar, pero algo dentro de mí me dijo que no debía contar todo. No todavía, porque de alguna manera sentía que todo lo que había ocurrido esa noche no había terminado, y en mi mente seguía resonando la última frase que Raimundo me dijo sin voz. No busques respuestas. Aún, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de Raimundo elevándose hacia la luz, y ese patrón perfecto de círculos en la tierra. La frase, él es la clave, resonaba como un eco interminable en mi cabeza. Y lo peor era que no entendía qué significaba realmente. Al amanecer, decidí volver al lugar. Llevé una linterna, aunque ya había luz suficiente, y una pequeña cámara. No sabía si encontraría algo, pero necesitaba verlo con mis propios ojos para asegurarme de que no había sido un sueño. Al llegar, las marcas seguían allí, pero algo había cambiado. Alrededor, la hierba parecía marchita, como si hubiera sido quemada desde adentro. El aire estaba más frío que en el resto del campo, y al acercarme al centro de los círculos, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Grabé un video, intentando capturar cada detalle, pero mientras lo hacía, noté algo inquietante. En la pantalla de la cámara aparecían luces diminutas moviéndose rápido, como chispas flotando. Miré con mis propios ojos y nada, solo la tierra y el pasto seco. Era como si la cámara pudiera ver algo que yo no. De pronto un ruido metálico, como un zumbido lejano, comenzó a escucharse. Venía de abajo, no del cielo. Me arrodillé, apoyé la oreja contra el suelo y lo sentí. Un pulso constante, como si algo enorme estuviera funcionando bajo mis pies. No sabía si quedarme para investigar o salir corriendo, pero una parte de mí, más fuerte que el miedo, quería saber qué había debajo de aquel campo, porque empezaba a sospechar que la desaparición de Raimundo no había sido el final, sino apenas el principio. Me quedé allí, inmóvil, escuchando ese pulso que parecía latir desde las profundidades de la tierra. No era un sonido natural, tenía un ritmo preciso, casi mecánico, y cada vibración hacía que el suelo bajo mis manos temblara levemente. Era como si hubiese una máquina gigantesca trabajando silenciosamente bajo el campo, o algo vivo. Decidí caminar siguiendo el sonido, tratando de ubicar el punto donde se sentía más fuerte. Avancé despacio con la cámara encendida, grabando todo. A medida que me acercaba a la zona central de las marcas, la presión en mi pecho aumentaba. Me costaba respirar.
como si el aire estuviera más denso allí. Entonces lo vi. Justo en el centro del círculo más grande, había una pequeña grieta que no estaba la noche anterior. Me arrodillé para observar mejor y noté que desde adentro salía una tenue luz azulada. Metí la mano en el bolsillo, saqué una navaja y comencé a remover un poco de tierra para ampliar la grieta. Lo que vi me dejó helado. Debajo había una superficie metálica, lisa, fría al tacto, y que parecía extenderse mucho más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. No era una roca ni nada natural. Era como si todo el campo estuviera cubriendo una estructura enterrada. En ese momento, una ráfaga de viento gélido me golpeó la cara. No venía de los lados, sino desde abajo, desde la grieta. Y junto con el viento, escuché claramente un murmullo, como voces hablando en un idioma que jamás había escuchado. Eran rápidas, graves, imposibles de comprender. Pero una palabra se repitió 3 veces, con una claridad que me erizó la piel. Vuelve. Me incorporé, con el corazón desbocado, y entendí algo aterrador. Raimundo no se había ido por accidente. Se lo habían llevado, y querían que regresara. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Esa voz, o lo que fuera, no sonaba humana. Tenía una resonancia extraña, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. No salía solo de la grieta, sino también del aire a mi alrededor. Decidí retroceder unos pasos, pero apenas me moví. Sentí un calor repentino en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca de mí. Giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, la cámara que llevaba en la mano mostró algo diferente. En la pantalla, detrás de mí, se veía una figura alta, delgada, completamente negra, sin rasgos faciales. Un contorno humanoide, pero estático, como si no se moviera aunque yo girara. Tragué saliva, apagué la cámara y la encendí de nuevo. La figura ya no estaba. El campo estaba vacío, silencioso, como si todo lo que acababa de ocurrir hubiera sido una ilusión. Pero no lo fue. Sentía todavía ese calor en la nuca, esa presión invisible que me decía que no estaba solo. Volví la mirada hacia la grieta y vi que la luz azul se estaba intensificando. Algo se movía debajo del metal, como sombras cruzando rápidamente. El zumbido se volvió más agudo y de pronto, el suelo bajo mis pies vibró con tanta fuerza que tuve que agacharme para no perder el equilibrio. En medio de ese temblor, mi mente solo podía repetirse una pregunta. Si Raimundo había sido la clave, ¿quién era ahora el siguiente? Fue entonces cuando, sin esperarlo, sentí un tirón en el tobillo. Algo me había agarrado desde la grieta. El jalón fue tan fuerte que caí de bruces sobre la tierra. El polvo me llenó la boca y los ojos, pero lo peor era sentir que algo frío y duro me sujetaba el tobillo. Pataleé con todas mis fuerzas, intentando liberarme, pero aquello no cedía. No podía verlo bien. Solo distinguía una especie de brazo delgado, metálico, que emergía desde la grieta iluminada. La presión aumentó y comencé a ser arrastrado lentamente hacia el centro. Mis uñas se clavaban en la tierra, dejando surcos desesperados. El zumbido se volvió ensordecedor y sentí como si el aire alrededor se electrificara. Cada cabello de mi cuerpo estaba erizado. En un instante de lucidez, recordé que todavía tenía la navaja en el bolsillo. Con manos temblorosas, la saqué y corté con todas mis fuerzas aquello que me sujetaba. Un sonido agudo como un chillido metálico llenó el aire y la presión desapareció. Me arrastré hacia atrás, jadeando, sin dejar de mirar la grieta. La luz azul comenzó a parpadear como si estuviera reaccionando a mi resistencia. Y entonces, sin previo aviso, desde adentro surgió una imagen. No física, sino proyectada en mi mente. Vi a Raimundo, parado frente a esa misma grieta, con la misma luz bañándole el rostro. Su expresión no era de miedo. Era de aceptación, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Y detrás de él, una silueta enorme y luminosa se inclinaba hacia su oído. No escuché palabras, pero entendí el mensaje. El ciclo continúa. Me quedé temblando, sin saber si lo que vi fue real o una alucinación. Lo único claro era que alguien, o algo, me había marcado. Me puse de pie con dificultad, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. El aire estaba más denso, y cada respiración parecía llenar mis pulmones de un polvo invisible, cargado de electricidad. La grieta seguía ahí, palpitando con esa luz azul intermitente, como si respirara. Retrocedí unos metros, pero algo en mi interior me decía que irme no serviría de nada.
Esa proyección de Raimundo no había sido una simple visión. Sentía que había sido una advertencia, o peor, una invitación. De pronto, escuché un sonido a mi izquierda. No era un animal ni el viento. Era un paso, luego otro y otro. Giré lentamente y vi, entre las sombras de los árboles, varias figuras observándome. No se movían. Eran altas, demasiado delgadas, con extremidades largas que parecían no tener huesos. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban débilmente, reflejando la luz de la grieta. Un escalofrío me recorrió la espalda. No hicieron ningún gesto hostil, pero tampoco parecía que quisieran irse. Era como si estuvieran evaluándome, esperando algo de mí. Uno de ellos, el que estaba más cerca, inclinó la cabeza hacia un lado, como un gesto de curiosidad. Y sin mover la boca escuché su voz directamente en mi mente. «Ya lo has visto». No hay marcha atrás. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo se negó a obedecer. La sensación era la misma que cuando uno está atrapado en una pesadilla, sabiendo que está despierto. La luz de la grieta comenzó a intensificarse, proyectando sombras deformadas de esas figuras sobre el suelo. Y mientras las sombras se alargaban, escuché de nuevo el zumbido, más profundo, más cercano. Y con él, una segunda pregunta que se grabó en mi mente. ¿Estás listo para irte con nosotros? Sentí un nudo en la garganta. Esa pregunta no sonaba como una opción, sino como una sentencia. Mis manos sudaban y el corazón golpeaba con tanta fuerza que creí que me iba a desmayar. Quise responder que no estaba listo para nada, pero mi voz no salió. Era como si algo dentro de mí estuviera dividido, una parte aterrada y otra extrañamente dispuesta a saber más. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia la grieta, sin apartar su mirada de mí. Caminaban con una fluidez antinatural, como si no tocaran realmente el suelo. Cada paso que daban parecía sincronizarse con el latido de esa luz azul, que ahora pulsaba como un corazón gigante bajo la tierra. Cuando llegaron al borde, una de ellas se giró hacia mí y extendió su mano. No era una mano humana. Sus dedos eran largos, articulados en más de un punto, y terminaban en algo que parecía brillar débilmente. No sentí amenaza, pero sí un llamado. Di un paso adelante, casi sin darme cuenta. Era como si esa mano estuviera tirando de mí, no físicamente, sino desde dentro de mi mente. Entonces, algo me detuvo. Una ráfaga de imágenes me golpeó la cabeza. Ciudades vacías, cielos cubiertos por luces desconocidas, océanos agitados por tormentas imposibles. Entre esas imágenes volví a ver a Raimundo. Pero esta vez no estaba tranquilo. Su rostro mostraba miedo, verdadero miedo, y me gritaba algo que no podía escuchar. Hasta que de pronto las palabras se aclararon. «No cruces». Me quedé helado. La figura seguía ahí, esperando mi decisión, mientras la grieta comenzaba a temblar. Sentí que si no elegía en ese instante, alguien lo haría por mí. Tragué saliva, intentando recuperar el control de mi cuerpo. La mano extendida seguía brillando, y detrás de la figura, la grieta parecía abrirse más, como si me invitara a entrar en un mundo que no pertenecía a este. El aire estaba cargado de un olor metálico, y el suelo bajo mis pies vibraba cada vez con más fuerza. Di medio paso hacia atrás. Fue suficiente para que la figura inclinara la cabeza, como si entendiera mi respuesta. Pero en lugar de alejarse, dio un paso más hacia mí. Su proximidad hizo que un frío antinatural recorriera todo mi cuerpo, como si estuviera parado frente a una corriente de aire que venía de un lugar sin vida. De pronto, una voz diferente a la que había escuchado antes resonó en mi cabeza. Profunda y grave, pero esta vez no venía de ellos. Venía de la grieta misma. «Si no vienes ahora, vendremos todos». Un viento violento salió de la abertura, levantando hojas, ramas y polvo, en un torbellino que me obligó a cubrirme el rostro. Cuando abrí los ojos, vi que las figuras ya no estaban. La grieta seguía brillando, pero más tenue, como si se estuviera cerrando. Me quedé allí, temblando, sin saber si debía correr o esperar. Fue entonces cuando escuché pasos humanos detrás de mí. Giré bruscamente y vi a un hombre que nunca había visto antes. Llevaba una linterna y un cuaderno en la mano. Me miró serio y dijo: «Llegaste demasiado cerca». Y demasiado pronto. Iba a preguntarle quién era, pero antes de que pudiera abrir la boca, él agregó: «Raimundo me dijo que vendrías». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía ese desconocido saber mi nombre y, peor aún, hablar de Raimundo como si lo conociera íntimamente?
El hombre se acercó con paso firme, sin apartar sus ojos de los míos, y extendió el cuaderno que llevaba. «Aquí está todo lo que necesitas saber», dijo con voz baja, casi un susurro. «Pero te advierto, leerlo no te salvará. Solo te dará tiempo». Tomé el cuaderno con manos temblorosas. La portada estaba cubierta de polvo y manchas oscuras. No tenía título, pero en la esquina inferior había un símbolo grabado. Un círculo atravesado por una línea vertical y 2 puntos brillantes, muy parecidos a los que vi alrededor de la grieta. Lo abrí y, en la primera página, había un dibujo detallado del cometa que todos habíamos visto en las noticias. Pero aquí se veía diferente. No era solo una roca helada, sino una estructura con líneas simétricas y patrones que parecían construidos. Debajo, una frase escrita a mano. «No es un cometa. Es una llave». «¿Qué significa esto?», pregunté intentando sonar firme. El hombre me miró como si la respuesta fuera obvia y soltó una breve risa sin humor. «Significa que lo que viste ahí», señaló hacia la grieta, «es solo una puerta». «¿Y lo que viene con el cometa?», «es quien tiene la llave». Antes de que pudiera seguir preguntando, un estruendo ensordecedor retumbó bajo nuestros pies. El suelo se abrió ligeramente a pocos metros, dejando escapar un resplandor azul intenso. El hombre cerró su cuaderno de golpe, me tomó del brazo y dijo: «No mires atrás, y no hables con nadie de esto». Corrimos sin detenernos, atravesando la maleza mientras el resplandor azul se expandía detrás de nosotros, como si estuviera persiguiéndonos. El sonido era imposible de describir, una mezcla de rugido y susurro que parecía hablar en un idioma que mi mente no podía comprender. Cuando finalmente llegamos a un claro, el hombre me soltó el brazo y se detuvo, respirando con dificultad. Me miró con una mezcla de urgencia y resignación. «Escúchame bien. Raimundo no está muerto. Él cruzó esa puerta, y desde el otro lado me envió a buscarte». Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué yo?», pregunté sin poder contenerme. Él dio un paso hacia atrás, como si temiera mi reacción. «Porque tú también estuviste allí, antes de nacer». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire se volvió sólido a mi alrededor. Intenté reír, pensar que era una broma, pero el hombre no sonreía. «Ese cometa no viene hacia la Tierra por casualidad. Viene por ti, y cuando llegue, no todos van a sobrevivir». Quise responder, pero un destello cegador iluminó el cielo, obligándome a cubrirme los ojos. Cuando bajé las manos, él ya no estaba. No había huellas en el suelo, ni ruido de pasos alejándose, solo el eco distante de aquel rugido susurro, y sobre mí, el cometa brillando más que nunca. Y fue en ese momento que lo entendí. No importaba cuánto corriera. Lo que venía ya me había encontrado.